En esta clase estudiaremos a los bioelementos, los cuales se encuentran ordenados adecuadamente en una tabla periódica como esta. Algunos de estos, los considerados metales pesados como el arsénico, el plomo, el mercurio, son dañinos, son tóxicos para la salud humana. Sin embargo, aquellos que revisaremos en esta clase son los que se encuentran de manera natural en los seres vivos, especialmente en el ser humano. Por eso los vamos a denominar bioelementos. Del total de bioelementos que existen en el ser humano, tan solo 2, 4 y 6 de ellos ocupan más del 98%. Así tenemos el oxígeno 65%, el carbono 18% aproximadamente, son todos estos valores, el hidrógeno 10%, nitrógeno alrededor del 3%, calcio 1,5% y fósforo 1%. El oxígeno, el carbono y el hidrógeno forman parte de las principales biomoléculas, las cuales vamos a revisar en videos posteriores, como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, mientras que el nitrógeno en menor proporción también puede unirse a estas anteriores para formar parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos, mientras que el calcio y el fósforo forman parte de estructuras muy importantes en nuestro organismo como son los huesos y los dientes. Existen otros bioelementos, elementos químicos que se encuentran en nuestro organismo en menor proporción, pero sin embargo son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Por esa razón no vamos a estudiar a los bioelementos por su importancia, sino por su proporción, es decir, por su composición, por la presencia de ellos en nuestras células. Y esa clasificación considera tres grupos: los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. En el primero de ellos consideramos a el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En los bioelementos secundarios vamos a encontrar aquellos elementos que son capaces de unirse con otros y formar sales minerales, ya sean solubles en agua o insolubles en agua. Entre ellos tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio y al cloro. Y el último grupo, los oligoelementos, incluye elementos químicos que se encuentran en cantidades muy pequeñas, muchas veces décimas de porcentaje, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entre ellos tenemos el hierro, el zinc, el cobre, yodo, selenio, manganeso, cobalto, entre otros. Pasemos entonces a revisar cuál es la importancia, cuál es la función, la utilidad de nuestro organismo de cada uno de estos elementos químicos. Pero antes caractericemos a cada grupo. Dentro de los bioelementos primarios vamos a ubicar aquellos elementos que se encuentran en mayor proporción, como indiqué. Algunos autores consideran más del 95% de la composición del organismo. Y hemos dicho el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y además el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios van a ser aquellos que forman del 4 al 5% del total de la composición de un organismo y se caracterizan en su mayoría por formar sales, solubles o insolubles. Tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio y al cloro. Y el último grupo, oligoelementos, recordemos que oligo significa poco, hemos dicho que son aquellos que se encuentran en poquísima proporción, menos del 1%, pero son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a describir al hierro, al zinc, al cobre, al yodo, selenio, manganeso, cobalto, entre otros bioelementos. Como indicamos, los bioelementos primarios consideran al carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Con respecto a los tres primeros, carbono, hidrógeno y oxígeno, sabemos que los podemos ubicar en cualquier molécula que consumimos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas. El nitrógeno, cuyo símbolo es la letra N, forma parte de proteínas dentro de los aminoácidos y forma parte de los ácidos nucleicos en las bases nitrogenadas. El nitrógeno se encuentra en cantidades muy abundantes en el aire, alrededor del 78% del aire es nitrógeno, pero ocurre que ese nitrógeno del aire no lo podemos consumir, es imposible para nosotros metabolizarlo. La fijación del nitrógeno, es decir, la absorción del nitrógeno desde allí, es equivalente en importancia a otro proceso que conocemos como fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, las plantas van a fijar el carbono que está en el aire. Los dos procesos, la fijación del carbono, fotosíntesis, y la fijación del nitrógeno, son los procesos más importantes que podemos considerar que hay en la naturaleza. ¿Y quiénes son capaces de utilizar ese nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en forma de gas? Es utilizado por un grupo de bacterias que viven en el suelo, cuyo nombre científico es Rhizobacterium.
estas bacterias van a producir unos tumores, unos nódulos en las raíces de plantas leguminosas, pero esos tumores son beneficiosos. Dentro de esos tumorcitos van a haber bacterias absorbiendo el nitrógeno del aire y brindándoselo a la planta. Y la planta, ¿qué beneficio le da a la bacteria? Le va a dar fuentes de carbono. Es una simbiosis, beneficio para ambos. Pero no solamente en el suelo se encuentra ese proceso de fijación, también en lagunas, en aguas continentales, a través de un grupo de organismos denominados nostoc, entre otros, que viven en esos ambientes acuáticos. Son cadenas largas de células, pero algunas de ellas son modificadas, como pueden apreciar acá, son más grandes que las otras. Estas células se denominan heterocistos y dentro de esas estructuras ocurre la fijación del nitrógeno. Quiere decir que esos organismos que antiguamente se le denominaban algas verde azuladas o algas azul verdosas, no son en verdad algas, son cianobacterias, son procariotes que estudiaremos posteriormente, van a ser fuente importante de proteínas, ya que son capaces de fijar ese nitrógeno de la atmósfera. Una característica del nitrógeno es que en estado líquido alcanza unas temperaturas menores a menos 195 grados centígrados. Esta característica es utilizada en los laboratorios para poder mantener viables a células, tejidos e inclusive órganos. Con respecto al fósforo, cuyo símbolo es la letra P, va a encontrarse en los huesos, en los dientes como sales minerales, pero además junto al calcio va a ayudar a darle solidez a nuestro esqueleto en forma de fosfatos, por ejemplo. ¿Dónde más vamos a poder encontrar fósforo? Vamos a encontrarlo en forma de fosfolípidos en nuestras membranas celulares. Aquí tenemos un esquema de una membrana celular, dos capas, como vemos acá, una y otra capa más de fosfolípidos. Las membranas celulares es una bicapa fosfolipídica y a través de esta bicapa van a pasar distintas sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula para nutrir o para eliminar sustancias de desecho. Pero el fósforo va a formar parte de una molécula importantísima en el metabolismo energético. Esta molécula es el adenosín trifosfato, o conocido por sus iniciales como ATP. El adenosín trifosfato, como el nombre lo indica, tiene 1, 2 y 3 grupos fosfatos que contienen fósforo. Entonces, estas funciones son importantísimas para mantener estable a nuestro organismo. El último bioelemento primario que revisamos es el azufre, cuyo símbolo es la letra S. El azufre se encuentra formando parte de dos aminoácidos fundamentales para la formación de muchas proteínas, por eso llamados aminoácidos azufrados. Esos aminoácidos son la metionina y la cisteína. Además, se encuentra formando parte de algunas vitaminas del grupo B, es decir, la tiamina o vitamina B1 y la biotina o vitamina B8. También forma parte de la síntesis del colágeno. El colágeno es la proteína más abundante de la piel. Aproximadamente el 25% de las proteínas que tenemos es colágeno. Y es una proteína fibrosa, como vemos en ese esquema. Le da estabilidad, le da resistencia a nuestra piel. En ese segundo grupo de bioelementos vamos a reconocer a los bioelementos secundarios. Esos bioelementos se caracterizan porque están formando parte del 4 al 5% del total de nuestra célula. Y una característica principal y muy importante es que se encuentran formando sales minerales. Y esas sales minerales a su vez pueden presentarse de dos maneras, ya sea solubles en agua, es decir, formando iones como el sodio, ion potasio, ion calcio, ion magnesio, o pueden presentarse como sales minerales insolubles, es decir, insolubles en agua, y si son insolubles van a formar estructuras que vamos a poder sentir, palpar, es decir, los huesos, los dientes, estructuras de esa naturaleza. Y dentro de los bioelementos secundarios vamos a tener al sodio y al potasio. Sodio, cuyo símbolo es Na, y potasio, su símbolo es la letra K. ¿Qué característica vamos a tener en ellos? ¿Qué funciones van a desarrollar en nuestras células? Intervienen en el equilibrio entre el interior y el exterior de la célula, es decir, cuando el sodio aumenta, el potasio disminuye y viceversa. Y estos dos iones, sodio y potasio, regulan la cantidad de agua que entra y sale de nuestras células. De esta manera van a estar directamente en relación con el regulamiento del equilibrio de agua. Es decir, cuando necesitamos eliminar agua, ¿de qué manera lo hacemos? Por vía urinaria. O cuando nos falta agua, ¿qué cosa es lo que sentimos? La sensación de sed. Entonces, estos dos elementos químicos participan en estos procesos. El siguiente elemento corresponde al magnesio, cuyo símbolo es
Mg. El magnesio va a encontrarse formando parte de una molécula muy importante en la naturaleza, que es la clorofila. Recordemos que la clorofila es esa molécula, es ese pigmento que se va a encontrar en los vegetales de color verde. ¿Y de qué manera se encuentra en la clorofila? En la parte central de esa molécula, como vemos en este esquema. Es el equivalente a la hemoglobina en los animales. Además, el magnesio también vamos a tener relación directamente en la formación de huesos y dientes, ya que el magnesio ayuda a la fijación de ellos dos, es decir, a la absorción en los huesos y en los dientes. Otra función que relacionamos al magnesio es la utilidad que se le da como un antiácido o como un laxante. Si alguno de ustedes alguna vez ha consumido un antiácido o un laxante y revisa la etiqueta de este producto, va a encontrar que entre su composición tenemos el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio forma parte de los antiácidos, de estas pastillitas o de estos frasquitos que nosotros tomamos para disminuir la sensación de acidez. El siguiente elemento que revisamos es el calcio, cuyo símbolo es Ca. El 99% de ese elemento químico se encuentra formando parte de nuestros huesos y de nuestros dientes, dándoles estructura rígida. Habíamos dicho que los elementos secundarios, una de sus características es que forman sales minerales, algunas de ellas, como en este caso, sales minerales insolubles. El resto del calcio, es decir, una mínima cantidad, va a encontrarse actuando junto a enzimas. Como revisaremos en clases posteriores, las enzimas son proteínas que aceleran una reacción química, y muchas veces esa aceleración, el mejor funcionamiento de una enzima, va a ir acompañado de ciertos elementos químicos, de iones. Recuerdan que habíamos dicho que pueden encontrarse como iones o formando estructuras, es decir, algunos elementos químicos como iones, como el ion calcio, ayuda al mejor funcionamiento de una enzima. No solamente eso, también el calcio participa en la regulación de nuestra presión sanguínea y además en la contracción de nuestros músculos. Sabemos que cuando el calcio falta, está ausente o en poca cantidad en la nutrición de un niño, va a producirse el raquitismo. Fíjense esta radiografía en un niño: piernas curvadas, talla pequeña, poco desarrollo. Y en el caso de las personas adultas, personas ancianas, cuyo metabolismo se hace más lento, la ausencia o la disminución del calcio en su organismo se conoce como osteoporosis. Si vemos estos esquemas, un hueso, la matriz es bastante sólida en un hueso normal, mientras que en el hueso de una persona adulta, una persona anciana, el calcio se va perdiendo. Por lo tanto, se forma una estructura como si fuera una esponja, se hace muy poroso. De ahí viene el término osteoporosis. La vitamina D ayuda a la asimilación del calcio. Por eso las personas adultas, las personas ancianas que sufren de osteoporosis, consumen calcio acompañado de vitamina D. Y el último grupo de elementos que revisamos son los oligoelementos. Como indicamos, oligo significa poco, algunos, y se encuentran en proporciones muy bajas, menos del 1%, en algunos casos con décimas de porcentaje, pero esos elementos químicos son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo. Entre ellos tenemos al hierro, su símbolo Fe, es un componente fundamental de nuestro organismo. La hemoglobina, que es la proteína que le da color a nuestra sangre, se encuentra en los glóbulos rojos, está formado por hierro. En su estructura principal, al centro de esa molécula, encontramos el elemento hierro. La hemoglobina participa en el transporte de oxígeno. Cuando nosotros tenemos problema de bajo nivel de hemoglobina, el transporte de oxígeno también va a ser defectuoso y la persona siente cansancio, aburrimiento, rinde poco en los estudios, rinde poco en el trabajo. Eso es la falta de hemoglobina. ¿Cómo se denomina la falta de hemoglobina? Anemia. Otra de las funciones que encontramos relacionadas al hierro es que se encuentra formando parte de muchas enzimas, entre ellas enzimas que intervienen en la fabricación de ADN, enzimas que participan en el transporte de energía o en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. El siguiente elemento químico dentro de ese grupo es el zinc. Su símbolo Zn. ¿Qué característica asociamos al zinc? Que está participando en el sistema inmunológico, el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, lo que nos va a permitir combatir muchas enfermedades. También interviene en el fortalecimiento del desarrollo de los cabellos y de las uñas en los mamíferos. Y el estrés, la fatiga se va a prevenir consumiendo alimentos ricos en zinc. El siguiente elemento químico es el cobre, su símbolo Cu, y ese elemento químico está en forma de iones, es decir, sales minerales solubles en agua, elementos químicos
que forman parte de muchas enzimas, las cuales participan en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema cardiovascular. Otra de las funciones que asociamos al cobre es que participa, aunque en menor proporción que el hierro, en la formación de glóbulos rojos. El siguiente elemento químico que desarrollamos es el yodo, cuyo símbolo es la letra I. Ese elemento químico interviene en el buen funcionamiento de esa glándula que tenemos señalada acá, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano que va a secretar muchas hormonas, las hormonas tiroideas. El mal funcionamiento debido a la ausencia de yodo se manifiesta en una alteración, en un crecimiento notorio de esta glándula denominado bocio, donde podemos encontrar el yodo en alimentos de origen marino, pescado, mariscos, etc. En la sal de mesa que consumimos en nuestros alimentos, vamos a ver que indica que es sal yodada. Es la sal a la cual se le ha agregado cierta cantidad de yodo para evitar la manifestación de esos problemas de salud. El cobalto va a encontrarse en una vitamina importantísima, denominada vitamina B12 o conocida como cobalamina de cobalto. En su composición se encuentra ese elemento químico. Y la cobalamina participa en la formación, en la fabricación de glóbulos rojos, al igual como el cobre o el hierro que hemos revisado anteriormente. Otra función que va a estar asociada al cobalto es el buen mantenimiento de nuestro sistema nervioso central, es decir, el cerebro y nuestra médula espinal. El elemento selenio, cuyo símbolo es Se, es muy importante debido a que participa disminuyendo o retardando los procesos de envejecimiento celular. ¿Cómo ocurre el proceso de envejecimiento celular? Y eso ya está demostrado. Cuando nosotros consumimos los alimentos durante su metabolismo o durante su digestión, se van oxidando y al oxidarse se van liberando unas moléculas llamadas radicales libres. ¿Qué ocurre con los radicales libres? Se forma una cadena de oxidaciones. Un radical libre oxida otra molécula y se forma otro radical libre. Y así sucesivamente. Entonces los radicales libres están directamente relacionados al proceso de envejecimiento celular. Para evitar que los radicales libres actúen, hay que consumir antioxidantes. Y el selenio es un elemento químico, un oligoelemento que participa, que actúa en la formación de enzimas antioxidantes. Por lo tanto, se relaciona al selenio con la prevención del envejecimiento celular. Y hay muchos trabajos de investigación que relacionan al selenio inclusive con la prevención del cáncer. El siguiente elemento químico es el manganeso, cuyo símbolo es Mn, y ese manganeso es muy importante para el crecimiento de los recién nacidos. Además está relacionado con la formación de los huesos. Es necesario junto con el calcio y el fósforo para que los huesos puedan ser formados adecuadamente. Pero algo que también es necesario recordar o conocer con respecto al manganeso es que el manganeso interviene como un activador de varias enzimas. ¿Y qué es un activador de las enzimas? Primero recordemos que las enzimas aceleran las reacciones de un metabolismo, pero a veces requieren activadores, elementos químicos en forma de iones, como en este caso el manganeso. Anteriormente hablábamos del calcio, del zinc, etc. ¿Cómo interviene el manganeso? Veámoslo en ese esquema. ¿Qué ocurre cuando una enzima actúa sola? Fíjense que en este tiempo se forma poca cantidad de producto. En un largo tiempo, poca cantidad de producto. ¿Qué pasa si a esa enzima le agregamos un activador, como el caso del manganeso? Se observan, en el mismo tiempo va a formar una gran cantidad de... Por eso que muchos elementos químicos en forma de iones actúan como activadores de enzimas. En ese caso, ese efecto le corresponde al manganeso. Y por último, revisemos al elemento flúor. Su símbolo, la letra F. ¿Qué es lo que ocurre con ese elemento químico? Sabemos que el flúor va a formar parte de una molécula muy compleja denominada fluoroapatita. Esta molécula va a incorporarse al esmalte de nuestros dientes, la cubierta que tenemos en todos nuestros dientes, para hacerla más resistente contra los ácidos que se forman al ir degradándose los alimentos dentro de nuestra propia boca. Cuando esto no ocurre, cuando no se forma la fluoroapatita, los dientes pierden su esmalte y se ven más propensos a ser afectados por las bacterias que van a ocasionar la caries. Y para finalizar, hagamos un recuerdo de
lo que son los bioelementos. Hemos dicho que los bioelementos son aquellos elementos químicos que forman parte de todos los seres vivos. ¿Cómo los vamos a clasificar? No los vamos a clasificar por su importancia. Todos son muy importantes. Vamos a clasificarlos de acuerdo a su composición, de acuerdo a la proporción que se encuentra en los seres vivos. Aquellos elementos más abundantes son llamados bioelementos primarios, más del 95% de la proporción de ellos. ¿Cuáles son? El famoso grupo CHO: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y además el fósforo y el azufre. Recuerden que hemos dicho que el fósforo y el azufre se encuentran en menor proporción que esos cuatro, pero a su vez se encuentran en estructuras importantísimas como las membranas celulares, por ejemplo en los fosfolípidos, el azufre en los aminoácidos como la cisteína y metionina, y forman parte de la mayoría de las proteínas de nuestra composición. El segundo grupo, los bioelementos secundarios, del 4 al 5% del total. Se caracterizan porque forman sales solubles o sales insolubles, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y finalizamos con el grupo de los oligoelementos, aquellos elementos químicos que se encuentran en poquísima cantidad, pero son fundamentales, son necesarios. Nuestro metabolismo no va a funcionar, nuestras células se van a dañar, los tejidos sufren las consecuencias y el ser vivo que no tiene esos elementos en su composición va a sufrir diversas alteraciones. Elementos químicos como el hierro, asociados a la hemoglobina, anemia, la falta de él. Elementos químicos como el cobalto, el cobre, el manganeso, el flúor, el zinc, el selenio y el yodo. La unión de estos bioelementos va a dar origen a biomoléculas, o sea que las biomoléculas son moléculas que se encuentran en seres vivos. Esas biomoléculas, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, los estaremos revisando en las siguientes clases.